Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más de este curso de Python. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los generadores y bueno, entonces comencemos. Los generadores son, se puede decir que idénticos que lo que viene siendo comprensión de listas, pero lo que pasa es que los generadores no nos regresan una lista como tal, como ya lo habíamos visto en el tutorial pasado con List Comprehensions, sino que nos va a devolver una lista, más bien nos va a devolver valores de uno en uno sobre los cuales podemos nosotros iterar. Ahora, nosotros lo que tenemos aquí, vamos a probarlo en la consola, era Python f.py, que era lo que teníamos como resultado en el tutorial pasado. Vemos que tenemos una lista. ¿Cómo yo convierto esto a un generador? Simple y sencillamente le cambio los corchetes por unos paréntesis, lo ejecuto aquí en la consola y ahora me está imprimiendo un objeto generador. ¿Y cómo es que yo puedo acceder a esos métodos o a esos elementos, más bien, que me está devolviendo mi elemento generador? Yo inicialmente puedo hacerlo de la siguiente manera, que es next. Aquí lo voy a ejecutar y vemos que únicamente me está imprimiendo la h, que es el primer paso. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta función o este generador en L2, es decir, únicamente cuando lo hemos creado en L2, o más bien al que tenemos almacenado en L2, se podría decir que cuando entra a uno de estos for, al primer ciclo que se cumple con estos for, que se detiene, es decir, hace for s in s, después hace for num in l y se ejecuta una vez y me regresa un valor que viene siendo c por num. Ahí se detiene mi programa y es lo primero que hace este next. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo print l2.next? Aquí lo voy a ejecutar y vemos que me está imprimiendo el HHH. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos hasta que mi condición que tengo aquí, que es for num mayor que 0, más bien hasta que todos estos for se cumplan, que terminen su ciclo, es decir, hasta que me termine de recorrer toda la cadena y por cada una de esas cadenas me termine de recorrer estos elementos, hasta entonces va a ser cuando se detenga mi generador y ya no me devuelve absolutamente nada. Pero obviamente yo no voy a estar aquí con L2.next, L2.next, L2.next. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Simple y sencillamente puedo ponerle un for, no lo sé, letra in L2, que vendría siendo in generador. Voy a poner un print letra. Aquí lo voy a volver a ejecutar y vemos que ahora me está imprimiendo una por una de línea en línea, porque el print me añade automáticamente cada que imprimo un carácter de interlineado. Pero entonces vemos que se recorre de una por una cada una de estas letras o cada una de esas combinaciones de C por num. Y lo que pasa aquí es que el for automáticamente, que mi generador regresa un valor, hace el punto next sobre, no, sobre L2 mismo y ahora me regresa el otro valor y así sucesivamente. Pero ahora si recuerdan, aquí nosotros no podíamos implementar nada como un más uno, un menos uno o cosas por el estilo. Entonces también podríamos crear un generador a partir de una función que podríamos decir que es especial. Voy a comentar todo esto que tengo por aquí. ¿Y a qué me refiero con especial? Bueno, en vez de tener un return, vamos a tener ahora una palabra reservada que se llama child. Y bueno, vamos a definir una función cualquiera. Por ejemplo, vamos a hacer algo práctico que sea el factorial de un número. Y vamos a recibir un número del cual queremos hacer su factorial. Y aquí le vamos a poner bueno, voy a declarar una variable i. Voy a asignar el valor de 1 a la variable i. Y le voy a poner un while n sea mayor que 0. Ahorita vamos a ver por qué. Me va a ser i va a ser igual a n por i. Y después de esto vamos a ponerle un yield, que es el valor que me va a regresar sobre cada uno de los elementos que esté iterando. Por ejemplo, acá se detenía en cada una de las iteraciones que hacía sobre L, siempre y cuando se cumplía esta condición obviamente, me devolvía el C por num, que en este caso primero era H por 1, y después le volví a poner next y ahora era H por 2, y así sucesivamente terminaba con cada uno de los elementos de mi lista, pasaba al siguiente carácter y hacía exactamente el mismo proceso. Aquí vamos a hacer algo similar. Cada que yo quiera regresar un valor a los elementos sobre los cuales voy a iterar, voy a utilizar la palabra child y voy a regresar lo que yo quiero regresar, que en este caso es i.
y después de esto voy a decirle que n es menos igual a 1. Y entonces yo ya tengo mi función generador. Con esta palabra yield nosotros ya estamos convirtiendo la función a un objeto generador. Al final cuando son las funciones son objetos, entonces ahora son un objeto generador. Y entonces aquí en lugar de for letra le voy a poner for e in factorial de 3, por ejemplo, vamos factorial de 5. Si tú lo compruebas de manera analítica, esto te va a salir un 120 me parece. Y aquí vamos a ponerle que me imprima el E, ¿ok? Es decir, me voy regresando mi generador cada uno de los números, es decir, cada uno de los yield que encuentre. Después de que cuando encuentre el yield, se puede decir que me regresa ese valor y se pausa mi función. Después for automáticamente ejecuta el punto next, entonces hace esto que el n menos igual a 1, vuelve a entrar al ciclo, si se cumple esta condición obviamente hace el i es igual a n por 2, aquí de hecho es n por i, ok, es n por i, no es n por 2, hace esto, me vuelve a regresar a un valor sobre los cuales estoy iterando, hace el n menos 1, si la condición sigue cumpliendo vuelve a entrar, pero supongamos que por ejemplo, para el caso del 3, que llega con un valor de 3 y es 3 por 1, pues sí, me devuelve el 3, ¿no? Después se pausa, si yo vuelvo a llamar al next, que en este caso el for loss automáticamente, ahora n va a valer igual a 2 e i va a valer 3. Entonces va a ser 3 por 2, va a ser 6. Y me va a regresar el valor de 6. Le regresa n menos 1, que en este caso vendría siendo n, ahora va a ser igual a 1. Y ahora me va a imprimir nuevamente, me va a regresar nuevamente el 6. Vamos a ver cómo funciona esto, pero para el 5 es algo exactamente igual. Aquí voy a limpiar la pantalla y vamos a ponerle python.f y vemos que nos está devolviendo el 5, el 20, el 60 y el 120. Me devuelve el 120 dos veces porque aquí yo le estoy poniendo que sea n mayor que 0, es decir, me lo vuelvo a multiplicar por 1 cuando se podría decir que de manera implícita ya lo estamos aquí realizando. Al primero multiplicar n por i y después regresar ese valor, ya lo estamos haciendo el n por 1. Entonces, bueno, que realmente se ejecuta al inicio, ¿no? Entonces ya estamos haciendo el n por 1, entonces únicamente aquí le voy a poner n mayor que 1 y vamos a quitar ese último 120. Aquí lo voy a ejecutar y vemos que ahora únicamente me sale un 120. Entonces los generadores se pueden hacer de esta manera que tenemos acá arriba, pero ya no nos está regresando una lista, eso es muy importante, no nos está regresando una lista, sino un generador, el cual cada que yo ejecute o cada que yo aplique el método next de este objeto generador, voy a tener el siguiente valor, ¿ok? Aquí, en el caso de las utilizar funciones, perdón, como objetos generadores, o convertirlos a un objeto generador, nosotros utilizamos en vez del return, utilizamos la palabra child. Y también por último recordar que entonces los objetos generadores nos regresan un conjunto sobre el cual iterar, no una lista sino un conjunto de elementos sobre los cuales iterar que va de uno en uno, y se podría decir que tenemos una función, que en este caso es la función generadora, que se pausa y después podemos retomar ese valor y que el for automáticamente ejecuta el método next sobre mi generador, que en este caso es factorial de 5 o de cualquier número que pudiera ser el 3, el 6, el 7 o hasta cualquier número. Así es de que bueno, hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Recuerda que cualquier duda que tengas me puedes contactar en mis redes sociales, de preferencia en Facebook o Twitter, y nos vemos hasta la próxima. Chao.